político, trabaja en una empresa de, digamos, de asesoría, producen análisis y tiene recientemente un trabajo de campo. Pero yo quisiera abrir de lo general a lo particular con Ricardo, agradeciéndole. Ricardo, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Que lo tienes cerrado, sé tan amable. Quisiera preguntarte, apreciado Ricardo, ¿cómo es la situación política hoy, que es 19 de febrero del año 2024 en nuestra Venezuela? Hola Juan Carlos, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, definitivamente se ve comprometida, compleja. Por una parte hay una mayoría que se inclina por la vía electoral, afortunadamente, y esa mayoría tiene una candidatura ampliamente favorita, pero que en realidad está, como ya todos sabemos, inhabilitada. Entonces, eso condiciona todo el escenario posterior. Entonces, digamos que hay dos variables muy evidentes, que es la fecha de las elecciones, que debería definirse esta semana, al menos la propuesta, por supuesto, que es un eufemismo hablar de propuesta, porque esa propuesta que se haga el CNE seguramente va a ser la fecha definitiva. Y por otra parte está el tema de la candidatura, ¿no? Porque tú mencionabas el trabajo que hicimos y sí, básicamente allí la pregunta que le hacemos a la gente, que prácticamente de las personas que van a votar, 3 de cada 4 lo harían por María Corina Machado en caso que fuera la candidata habilitada. A ese universo le preguntamos si ella no es la candidata, pero decide darle su apoyo a otro candidato. ¿Estaría usted dispuesto a votar por esa persona? Y 60% dice de plano que absolutamente sí, sin ninguna duda. Y un 20% más dice que probablemente. Es decir, la capacidad de endoso del voto de María Corina está entre 60 y 80%. Y eso yo creo que es una de las variables que explica algo así. No solamente para el gobierno, sino también para cualquier alternativa opositora que no cuente con el apoyo, no incorpore la variable Machado en su alternativa electoral. Me detengo allí para la siguiente pregunta, Ricardo, porque has puesto un punto sobre una I tremenda. Algunos factores, el gobernador del estado, Barinas, ha dicho que si no es ella, hay que poner a otro. El gobernador del Zulia está como esperando un poco a ver si surge una oportunidad para él. Pero eso que tú me dices es que nadie va para el baile si María Corina no le levanta la mano al candidato. O sea, y la pregunta va hacia esto. ¿Tendría María Corina, en tu opinión, el privilegio de colocar ella el candidato? Mira, al día de hoy esa es la situación y esa es una situación que bueno, hace que sea muy vulnerable el escenario político, muy volátil, porque efectivamente se está dependiendo, la oposición está dependiendo de una individualidad. Pero también hay que entender algo, la carrera electoral apenas comienza y hay, como me decía un buen amigo, hay hambre de voto. Este amigo sociólogo describía la situación como que el pueblo venezolano es un monstruo que sale a comer y salió a comer en las elecciones primarias, ¿no? Que fue una sorpresa para muchos la cantidad de gente que se movilizó. Entonces, si María Corina definitivamente no va a ser la candidata, eso per se va a traer abstención para un segmento determinado que si no es María Corina no es nadie. Sin embargo, hay otro segmento que está abierto a decir, bueno, ¿cuál es el candidato si le levanta la mano a María Corina? Y si no, seguramente, y esto ya es una hipótesis, ese voto se va a atomizar. Por una parte se va a convertir en abstención, por otra parte se va a dividir entre los diversos candidatos opositores. Pero sin duda alguna es un caudal de votos que está allí y que en este momento está concentrado. Entonces, pasar por alto el liderazgo que aglutina María Corina Machado es políticamente, digamos, ciego. Y por otra parte, entender, y yo entiendo un poco la posición estratégica del comando de María Corina, que dice, bueno, es hasta el final. Y esa es una narrativa, digamos, que tiende a agotarse hasta el final, ¿qué es?
si insistes en construir fuerza, como ella dice, para viabilizar su candidatura, pero si finalmente su candidatura no va a ser habilitada, como es lo más probable, ¿qué se va a hacer con ese capital político? Entendiendo que está, Juan Carlos, el ejemplo histórico, aunque no sean las mismas circunstancias, pero de Héctor Cámpora, allí en Argentina, en donde, bueno, simplemente el general Perón estaba inhabilitado y transfirió, digamos, ese liderazgo a Héctor Cámpora y este ganó. ¿Quién es Cámpora en esta situación? ¿Quién es Cámpora aquí en Venezuela? Entonces mucha gente dice, no, pero es que no van a dejar inscribir al candidato que designe María Corina. Pero entonces ahí es donde están las alianzas políticas, está la negociación, y es una negociación que pasa no solamente con parte de la oposición, sino también con parte del gobierno, porque el gobierno entiende que, y eso es una situación que se viene viviendo desde 2015, que es minoría. Y gobernar en minoría es una complicación que hace que cada evento electoral sea una maniobra política con altos costos. Mira, Ricardo, mi siguiente pregunta igual me la orientas tú, cosa que te agradezco. Me reuní con una persona que reúne el perfil para ser candidato presidencial. Quiere decir, es una persona mayor, una especie de Ramón J. Velázquez, que no puede, que la biología no le va a permitir ser candidato indefinido, es una persona conciliadora, tiene todo el perfil, pero me dijo exactamente eso que tú has dicho. Yo no voy a ser el Cámpora de Perón, porque en Argentina decían que Cámpora al gobierno y Perón al poder. Esa persona me dijo, yo no acepto ese papel. Ahora, María Corina tiene que resolver, porque ella no puede colocar allí a un pelele de ella. Nadie va a aceptar un papel de pelele de ella, de Cámpora. Coméntame un poco cómo podría ser esa negociación. Digamos, yo le decía a la persona, mire, usted puede gobernar 3 años y en 3 años llamar a elección. Usted puede llevar la transición con el gobierno, bajarle los costos de salida. Él me dijo, hasta una vicepresidenta del gobierno tendríamos a lo mejor que tener y a Padrino López, porque esto es una transición, no es un cambio de gobierno. Pero hay en el escenario venezolano un venezolano que sea algo así como Ramón J. Velázquez. Dame tu opinión. Mira, creo que no abundan, pero existen. Y el tema está en que se entienda tal como tú dices, que María Corina tenga teóricamente una alta capacidad de endoso del voto, no quiere decir que, por ejemplo, ella pueda designar a su jefe de partido o jefa de campaña, como se estuvo especulando en días recientes, y eso se va a transmitir de una manera automática y matemática. Primero, porque la campaña ni siquiera ha comenzado o apenas comienza. Y segundo, porque eso pasa por la construcción de la viabilidad política de la candidatura. Es decir, hay que sumar otros factores. Hay que sumar otros factores en donde no solamente es la variable electoral, es la variable organización, es la variable movilización, es la variable transición, bien como tú lo señalas. Entonces, insisto, es necesario pasar por María Corina Machado y María Corina Machado tiene que entender que es necesario pasar por los otros factores. Ahora, mira, Ricardo, no permíteme, sí, debo pedirte que te quede con nosotros si es tan amable otro segmento. Tengo que ir a identificar, va a identificar Evelyn, pero te dejo esta al aire. En este momento, delegaciones del chavismo y de la plataforma unitaria están reunidos con los representantes de Noruega para discutir el cronograma electoral. El gobierno no se quiere salir de Barbados, la oposición tampoco se quiere salir de Barbados. Al retorno con Ricardo Ríos, cierra este segmento. Amigos, bueno, están ocurriendo acontecimientos en vivo, en pleno desarrollo. El fiscal general de la República acaba de acusar a Rocío San Miguel de ser, digamos, una especie de mecanismo de comunicación para entregar información sobre los hechos que pudieron haber ocurrido en el desarrollo de la llamada acción Brazalete Blanco. Pero volvamos al tema de la reunión gobierno-oposición, las dos delegaciones con el Reino de Noruega que está ocurriendo en este instante. Ricardo, nadie se quiere salir del acuerdo de Barbados, a nadie le conviene salirse del acuerdo de Barbados. Sí, eso es un poco las discrepancias entre discurso y praxis, ¿no? ¿Qué sucede? Por una parte, creo que eso se explica desde el punto de vista del gobierno
desde dos maneras. O por una parte, son las diferencias internas que existen. Ningún estado es monolítico, ¿no? Ni Corea del Norte. Siempre hay algunos matices, ¿no? Y entonces a veces hay como mensajes contradictorios y acciones contradictorias, y creo que eso son la diferencia entre el gobierno y la oposición. Quizás sea que el gobierno no trasciende las diferencias, ¿no? De manera pública, pero evidentemente hay grupos y cada uno de esos grupos tiene sus agendas y no siempre están alineadas. Entonces hay unos grupos que se inclinan más por la negociación que otros, hay unos grupos que se inclinan más por acercarse a Rusia que a Estados Unidos, por ejemplo, y eso es uno de los factores que explica la... Te pierdo, Ricardo, te pierdo. No sé si lo tenemos ahí, pierdo a Ricardo. Ricardo, ¿tú me escuchas? Se perdió Ricardo, creo que el internet nos ha jugado una mala pasada. Vamos a ver, voy a leer